Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar el tema de ordenamiento de matrices, ¿sí? Ordenamiento de matrices, pero aplicado a strings, ¿sí? A palabras. Más bien serían matrices de char o vectores de string, ¿sí? Bien, antes de pasar a ver cómo se hace eso, ustedes, si no se acuerdan bien, pasen a los videos anteriores. Tienen que recordar que las matrices en C en realidad no existen, que en realidad son vectores de vectores alineados, ubicados en memoria de manera contigua, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una matriz de 3×2, como esta que se ve acá, en realidad se visualizaría en memoria, por así decirlo, para que se entienda mejor, como un gran vector donde adentro hay pequeños vectores, ¿sí? Bien, eso por un lado. También se recomienda repasar la teoría de Qsort, de ordenamiento, ya que lo vamos a utilizar. Y ahora sí vamos a ver lo que pertenece al video, que es ordenamiento de strings utilizando matrices, ¿sí? La idea va a ser que en la matriz se guarden literales, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a aprovechar que las matrices tienen filas y columnas, y la intención va a ser, bueno, acá tienen visualizado una matriz de 3×10 con sus subíndices que comienzan en 0, por eso esto llega en 2 y esto llega a 9. La intención va a ser guardar palabras o literales o frases en una matriz, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una palabra en la primera fila, después tenemos, no sé, otra palabra, vamos a introducir otra palabra con A para que se entienda lo que queremos hacer. No tienen por qué tener el mismo largo, esto sucedió de pura casualidad, siempre y cuando entren por completo en la matriz, ¿sí? Y que tengan su barra 0. Nuestra intención va a ser mandar a Qsort, así como nosotros cuando trabajábamos con un vector, ¿sí? Y numérico, y mandábamos, Qsort se encargaba de comparar un valor con el siguiente y decirle si, bueno, este es mayor que este, lo ubicamos así, y después mandamos este con este. Al finalizar la función Qsort, el vector quedaba ordenado. Bueno, algo similar vamos a hacer nosotros con matrices, ¿sí? Es un poco más complejo porque hay que estar organizados y saber qué es lo que estamos mandando a la función, porque nosotros tenemos dos subíndices que completar, ¿sí? En la matriz. Pero, ¿cuál nos importa a nosotros? Bueno, la que nos determina el inicio de una nueva palabra. ¿Y esas cuáles van a ser? Bueno, van a ser las filas, ¿sí? Y si ustedes recuerdan o repasan la teoría de punteros, si nosotros le basamos la ubicación en memoria del principio de un vector, ¿sí? Automáticamente, como la memoria es contigua del vector, va a saber dónde se encuentran las siguientes palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, crear una función en Qsort que nos permita enviar las palabras, ¿sí? Para su comparación, ya tienen que conocer la función string_compare, eso está en el video de strings, y Qsort automáticamente va a decir, bueno, pasamos la primera palabra, es decir, nuestra matriz, fila 0, la columna completa, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacer para mandar la columna completa. Y después se le manda la matriz, fila 1, columna completa. Entonces va a comparar la palabra árbol con la palabra barco mediante Qsort, ¿sí? Y mediante la función string_compare va a determinar, obviamente, que árbol antecede alfabéticamente a barco, ¿sí? Porque esto es letra por letra, va comparando, ¿sí? Si las primeras son iguales, va y sigue a la segunda. Bueno, esto Qsort se encarga solo de ir a buscar los valores, y la idea es que esto termine de la manera abeja, árbol, barco, ¿sí? Porque esta sería la forma correcta de ordenamiento alfabético, ¿sí? De forma
ascendente o alfabética de A a Z. Si quisiéramos hacerlo a la inversa, ya saben cómo hacerlo. Invierten la función de string compare. Bien, ahora vamos a ver un ejemplito para que se entienda un poco mejor. Esto lo encuentran en el aula, ¿sí? Ya trabajamos con múltiples fuentes, también recomendamos repasar ese tema. Y el programa dice lo siguiente, ¿sí? Creamos una matriz que se llama A, de 3 filas, 10 columnas, ¿sí? Después le pedimos al usuario que ingrese un valor para, bueno, A en realidad es para la primera fila, y se le dice, bueno, obtener los valores por teclado, o sea, le pasamos un scanf, %s, porque va a ser una cadena de caracteres, y le pasamos este modificador para que nos permita introducir palabras o frases, ¿sí? Para que el enter... No, perdón. Pasamos este modificador no para eso, sino para que no quede guardado el enter en memoria y nos arruine la lectura de la segunda palabra, ¿sí? Bien. Ahora, si bien estamos trabajando con matrices, acá en el scanf pareciera que estamos trabajando con vectores, ¿sí? Porque no le pasamos 2 subíndices. Bueno, esto es así porque en realidad, como dijimos al principio, las matrices son vectores de vectores. Entonces nosotros queremos que la primera palabra se guarde en la fila 0, ¿sí? Por completo. Entonces le pasamos la dirección de memoria del primer lugar del vector, ¿sí? Es decir, A sub 0. Una vez que introducimos la palabra y apretamos Enter, nos va a pedir la segunda palabra, pero esta vez la vamos a introducir en la segunda fila, ¿sí? Subíndice 1. Recuerden que como comienza en 0, siempre es 1 menos. Y lo mismo para la tercera. Bien. El primer printf va a decir, bueno, nos va a mostrar las cadenas, ¿sí? Pero sin ordenar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante un printf le decimos que vamos a imprimir una cadena de caracteres y justamente le pasamos el inicio del vector, ¿sí? ¿Y cuál es el inicio del vector? Bueno, la posición de la matriz donde comienza la fila que nosotros queremos mostrar. Y si creamos la matriz o la dimensión de la matriz es lo suficientemente grande como para que se hayan guardado los barra 0, en C se va a poder encontrar y se va a poder determinar cuál es el fin de la palabra, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo mismo con las 3 palabras para demostrar que se guardaron correctamente. Y ahora sí, viene la parte de ordenamiento, la parte que importa del video. Bien, ustedes ya saben cómo se compone la función qsort. Tiene 4 argumentos, ¿sí? El primero es la dirección de memoria del inicio de la matriz, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes trabajábamos con vectores, con matrices es lo mismo, es introduciendo el nombre de la matriz sin ninguna llave ni corchete, ¿sí? Ponemos A porque nuestra matriz se llama A. Después le decimos cuántos elementos vamos a analizar, ¿sí? Bueno, en este caso son 3. ¿Por qué 3? Porque nosotros queremos comparar por filas, ¿sí? Bien, perfecto. Teniendo esto en claro, el tercer argumento es el tamaño. Bueno, el tamaño es el sizeof de A sub 0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque sizeof de A sub 0 va a calcular el tamaño de la fila, ¿sí? Vas a ver, como decía, sizeof de A sub 0 nos va a determinar el tamaño del vector, ¿sí? Nosotros le pasamos el inicio del vector. Sizeof de A sub 0 va a dar un tamaño de 10, ¿sí? Si no están muy seguros de esto o no me creen, pueden hacer algo del estilo siguiente, %d, e imprimen, vamos a hacerlo más fácil, exactamente esto que está acá, ¿sí? Vamos a agregar un salto de línea. Esto en teoría nos debería imprimir un tamaño de 10 porque nuestra matriz es de 3 por 10, ¿sí? Entonces, repasamos. qsort, el nombre de la matriz, la cantidad de filas y el tamaño, o sea, en realidad esto va a determinar la cantidad de columnas que hay, ¿sí? Y por último, la función de comparación. Pues acá adelante, lo que sigue va a volver a imprimir los arrays, pero de manera ordenada, ¿sí? Pasamos a ver la función de comparación. La función de comparación
como saben, siempre Qsort necesita punteros a void, a const void, como argumentos de entrada, y tiene que devolver siempre un entero, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que hacer un casting. Una vez que hacemos el casting e interpretamos nuestros argumentos de entrada como lo que son, que es decir, punteros a caracteres, podemos trabajar con string compare, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un return de lo que nos devuelve la función strcmp, que si recuerdan, compara una palabra con la otra y devuelve un valor mayor, menor a 0, según sea la primera palabra, mayor, menor o igual a la otra, ¿sí? De manera, como son palabras, en realidad estamos hablando de orden alfabético, ¿sí? Pero bueno, como se hace uso de los valores ASCII, ¿sí? De las letras, esto se puede hacer tranquilamente. Bien. Qsort se va a encargar solito de ordenar la matriz y nosotros lo vamos a volver a imprimir. Si se fijan, no hay ninguna modificación entre esto que está acá y esto que está acá, ¿sí? Vamos a volver a imprimir primero la primera fila, la segunda y la tercera. Si nosotros corremos el programa, ponemos las palabras que dijimos al principio, creo que eran árbol, barco y abeja, dice, el valor de los arrays es, bueno, esto nos demuestra que trabajó bien y que se introdujeron bien las palabras. Este 10 corresponde a lo que se agregó acá para chequear que el sizeof de a sub 0 es un 10, ¿sí? Entonces nosotros le estábamos diciendo a Qsort cuál es el tamaño de la fila, ¿sí? Y por último, una vez que se llama Qsort, se vuelve a imprimir los vectores, las strings, pero esta vez en vez de decir árbol, barco y abeja, dice abeja, árbol, barco, ¿sí? Vamos a cerrar. Si nosotros quisiéramos ordenarlo de forma alfabética, pero de Z a A, es decir, primero los últimos, invertimos el orden de la función string compare, volvemos a probar con las mismas palabras, y esta vez se ordena al revés, ¿sí? Barco, árbol y abeja. Bien, esto sería todo lo que es teoría de ordenamiento de matrices. Si bien tienen que repasar muchos conceptos previos como lo que es matrices, ordenamiento, Qsort, ¿sí? Las funciones de string.h, trabajar con strings, ya que utilizan acá la función string compare. No es mucho más difícil, lo que tienen que prestar suma atención, cuál es la diferencia principal entre esto y lo que venían haciendo con vectores. Bueno, que tienen que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a la hora de mandar las matrices, ¿sí? Si bien la matriz es de 3×10, cuando queremos introducir un valor en la primera fila, solamente le pasamos la dirección de memoria, ¿sí? Del primer casillero, por así decirlo. Pasamos acá. En el primer scanf le pasamos esta dirección de memoria y se guarda en esta dirección, ¿sí? Porque recuerden que la memoria es contigua. Entonces después le pasamos la dirección de memoria de A sub 1, o sea, esta que está acá, e introducimos la palabra y lo mismo con la tercera. Y después, en el Qsort, recuerden, esto es cantidad de filas, ¿sí? Y el sizeof de A sub 0, o sea, el sizeof. Esto A sub 0 pueden poner A sub 0 o pueden poner A sub 1 o A sub 3. Ambos van a tener un sizeof que va a dar un total de 10, ¿sí? Esto ya lo chequearon con esto que está acá. Y por último la función de comparación. Una vez que ustedes tienen en claro cómo mandar una matriz a Qsort y cómo ingresar sus datos, la función de comparación no difiere, ¿sí? de un ordenamiento de strings que ya ustedes pueden haber hecho, ¿sí? Porque si se dan cuenta es como que si estuviéramos trabajando con vectores en realidad. Bien, chicos, este ejemplo lo tienen en el aula virtual, lo van a tener para trabajar. Los invito a que lo descarguen, jueguen, vean qué pasa si invierten, si cambian los valores acá. ¿Sí? Cualquier consulta que hacen, ustedes pueden, o duda que tengan, qué pasa si, bueno,
Lo pueden probar, el programa no se rompe. Recuerden tener una copia del código que está bien hecho. Y cualquier consulta nos la pueden hacer a través del aula virtual, ¿sí? Saludos.